Bueno, estamos grabando la clase sincrónica del día 14, 12, perdón, de ¿Lo marzo. grabás en el propio Zoom? Sí, lo grabo en el propio Zoom. Así que si vos necesitas pasar algo, creo que te puedo desde aquí nombrar No, porque administrador. sabes que, como que, bueno, no, porque sabes que como que te ocupa mucho lugar, mucho espacio grabado por Zoom, ¿no? Yo intenté grabar el otro día y no, algo que era cortito me ocupó muchísimo espacio. Por eso, si me Ocupa, tenés yo por las ocupa, dudas, pruebo. ocupa mucho espacio, sin lugar a dudas. Pero depende de, como vos decías, de la velocidad que tengas en el momento en tu conexión. No sé, yo pasé antes de ayer el examen final que estuvimos tomando y, ¿cómo se llama? Y, bueno, misma referencia. Claro, El eso fue lo que me examen pasó. me, Subí me el examen que tocó, era, claro, me tardó cualquier cantidad y eso que era la noche. Y sin embargo, hoy subí otra parte porque entré a verificar que estuvieran subidos todos los alumnos y no, enseguida lo subió en 5 minutos ya estaba arriba. O sea que depende digamos, de la velocidad de conexión que tengamos. El otro día hicimos una reflexión, 1 hora 25, de las cuales 25 minutos estaban en cómo rendir un examen final, cómo tener, bueno, nos pasó lo mismo, en este caso, ahora en el examen de Economía 1, otra vez, o sea, en líneas generales de personas que vienen con un tema sabido y después muy poco muy poco sobre cualquier otro tema, o sea, cualquier otra pregunta. Y realmente el tema es importante. Nosotros también lo hacemos así en Economía 2. Con Alejandro también tomamos ayer o antes de ayer, me parece, Economía 2, y realmente el tema es importante porque te va, digamos, te va quitando nervios. De hecho, en una de tercer año, con una chica que es muy buena alumna, estaba nerviosa a punto de descomponerse. Bueno, Alejandro la llevó, la llevó, la llevó. Al final terminó aprobando con una baja nota, pero terminó aprobando en función de ir, ¿cómo se llama? Interactuando con ella. Así que, pero nuevamente, o sea, un certificado de desaprobado es dar su tema y a la primera pregunta decir no estudié. O sea, en líneas generales hay que tratar de ver, no son demasiados puntos en Economía 1 los que yo escuché el otro día, más lo que había escuchado la otra vez, no son demasiados puntos centrales los que se toman, debe ser 14 o 15 puntos centrales, pero sobre cada uno de ellos hay que tener referencias. Muy poco se toma sobre historia, mucho o casi siempre, como nosotros decimos acá en Economía 2, casi siempre teoría del consumidor. La teoría del consumidor, no puedo decir, no, no la estudié justo eso. Realmente ya saben que si no leyeron teoría del consumidor, tienen una alta probabilidad de salir ¿cómo se llama? Después, producción y costos que van muy asociados. Después, todo el tema ¿cómo se llama? El equilibrio en cada uno de los mercados, una breve. Y si quieren algo de economía ambiental, digamos que es un poco como, así como hacemos nosotros en Economía 2, de ir integrando otros conceptos de otras formas de mirar la disciplina económica. Bueno, Economía 1 lo hace con economía ambiental y entonces ahí tenés, pero en líneas generales, ¿cómo se llama? Esos cuatro temas principales que serían teoría del consumidor, producción y costos que están asociados, todo lo que sería la teoría de los mercados, y saber en la mayoría de los mercados, digamos, con algún gradiente de fluidez. Generalmente se toma competencia perfecta y monopolio, pero competencia monopolística. Entonces eso es como estudio, ¿no? O sea, si yo agarro el programa, me siento, leo la primera bolilla, voy haciendo secuencialmente, después cuando repaso al final tengo que mirar que esos temas los tenga vistos, porque si no es como que no sé, los nervios se pueden, como hizo Alejandro, no sé, explicarles, Alejandro, cómo hiciste vos mientras van viendo las preguntas. no, a ver, todos pasamos por la facultad y cuando vamos a rendir uno sabe que uno tiene nervios.
Hay veces que esos nervios te juegan una muy mala pasada y que te olvidas, se te hace una laguna blanca, no leí nada, no me acuerdo nada, bueno, suele pasar eso. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es que darles una manito al principio diciendo, a ver, bueno, te vamos ayudando, van arrancando tu tema y solo cuando uno se empieza a relajar empieza a acordarse todo. Entonces, tratamos de generar ese ámbito. Pero vemos que del otro lado, por lo menos se estudió, digamos, lo que hay es que no me acuerdo. Uno termina dándose cuenta después de algunos años y el que está al otro lado sabe o, digamos, está creatilizando. Bueno, y esta chica claramente había estudiado hoy bastante, lo que pasa es que, bueno, tenía un manojo de nervios que no podía ni hablar, pobre. Así que, bueno, la fuimos llevando nada más. Me parece que ahí, César, vi en el chat que alguien tenía una consulta. A ver, espera, yo ¿Quién? no, no lo... Sí, Uno que lo desmatriculé, me parece, era una chica que me dice incorrecta. Floppy H. Sí. Listo, dale, Floppy, como quieras. Si querés, encender el micrófono y si no, manda mensaje. Dale, Sí, hola, Floppy, profe. Abril. Hola, Hanna, Flop, ¿cómo Hanna, estás? después que termine la clase, para no estar en 5 cosas a la vez, veo ¿cómo se llama? Veo cómo te matriculo. Y disculpas. Adelante, Flor. Floppy, dale Hola. nomás. Estás esperando a que terminen de hablar. Estuve Dale, mirando bien. el video que había subido, que es de como 2 horas o algo así, y Sí. me quedó un poco colgado. No sé si era porque lo vi demasiadas veces y ya estaba un poco cansada, o porque usted, profe, lo explicó muy rápido para lo que podía llegar a entender tantas palabras juntas. El valor de Sí. mercancía. Si Ajá. lo puede explicar como, no sé, un poquito más lento. Bueno, sí, bueno, porque aparte no es fácil de entender, ¿sí? Habíamos dicho que estamos hablando para ubicar al resto, ¿sí? Estamos hablando de David Ricardo. David Ricardo, donde manifiesta esto más o menos en 1820, en la década de 1820. Y habla de dos cosas, valor de cambio y valor de la mercancía. Uno tiende a pensar que el valor de la mercancía es el precio, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendemos a pensar, pero eso no es así. Para David Ricardo hay una diferencia entre el valor de la mercancía y el precio. El valor de una mercancía puede ser mayor o puede ser menor o puede ser igual que un precio, pero no es lo mismo, ¿sí? En el valor de la mercancía hay básicamente dos cuestiones, ¿sí? Bueno, sí, lo expliqué, ahora que me estoy acordando lo expliqué un poco rápido. Así que vamos a ir un poquitito más despacio. Si tienen ahí, mientras tanto, fíjense que yo les subí, creo, el PowerPoint o el PDF de la presentación en el aula y yo voy a seguir esa presentación. Entonces, David Ricardo que dice, es distinto el valor de la mercancía que un precio. El valor de la mercancía tiene incorporado dos cuestiones básicas, que uno es el salario que tiene el trabajo para conseguir esa mercancía y que ese salario termina determinándose o se determina o viene o quien lo establece, se establece en dos lugares básicamente. Primero, entre la oferta y la demanda de trabajo, los que ofrecen trabajo, nosotros los trabajadores, y los que demandan trabajo, el sector empresario, la libre interacción entre oferente y demandantes en el mercado de trabajo encuentran el precio de equilibrio del mercado de los factores. ¿De qué factor? El trabajo. Y el precio de equilibrio no es más ni menos que el salario, ¿sí? Entonces, el salario viene determinado básicamente por dos cuestiones. La primera, la oferta y la demanda que encuentran el valor de ese salario. Y también el salario viene determinado por el precio de los bienes que son necesarios. ¿Para quién? Para el trabajador. ¿Sí? Porque si un trabajador, que es su fuente de ingresos, su fuente de ingreso es ese salario, no llega a cumplir o a tener lo que hoy conocemos como la canasta de bienes, canasta alimentaria o la canasta familiar, ¿sí? Recuerden, la canasta alimentaria es todo lo que necesito
para todos los ingresos que necesito para consumir cierta cantidad de bienes que con eso es lo que utilizo para comer. La canasta familiar incluye el alimento, incluye la vivienda, incluye los servicios, incluye el transporte, ¿sí? Incluye 7 cuestiones. Entonces, ¿por qué dice David Ricardo que el valor de la mercancía viene dado por el salario, que a su vez ese salario viene dado por la oferta y demanda de trabajo y el precio de los bienes? Porque si ese trabajo, ese salario que percibe el trabajador no le alcanza para cubrir el precio de todos los bienes y servicios que necesita, hay una presión para aumentar el salario. ¿Sí? Entonces dice, ese salario debería ser o ir de la mano del precio de los bienes necesarios para que no haya un reclamo o una opresión o básicamente una presión sobre el salario para que haya una tendencia al aumento del salario. ¿Hasta ahí se entiende? Floppy, ¿se entiende hasta ahí? Sí, profe, re claro. La cuestión que sigue es que si hay un aumento del salario, en otras palabras, implica un aumento del costo para el empresario. Dentro de la estructura de costos del empresario tiene el salario. En la actualidad, ese costo es entre el 40 y el 70% del costo de una determinada industria, del costo de una determinada industria. Así que fíjense ustedes lo importante que es. Si ese salario aumenta, aumenta el costo del bien que está produciendo. Si aumenta el bien del costo que está produciendo, y el precio de venta no cambia porque está determinado por el mercado, recuerden que David Ricardo está pensando en mercado de competencia perfecta. El precio se determina en el mercado, no puede influir un determinado productor. Entonces, si el precio está fijo y los costos me aumentaron, ¿eso qué quiere decir? Que me va a disminuir la tasa de rentabilidad. Quiere decir que la diferencia entre el precio y el costo era la rentabilidad que tenía el empresario. Si esa rentabilidad que tiene el empresario al aumentar los costos disminuye y el precio estar fijo disminuye, termina disminuyendo la rentabilidad que llamaba David Ricardo R. ¿Y qué rentabilidad? La rentabilidad media, que él no la llamaba rentabilidad, la llamaba utilidad. Entonces, el salario, si varía, termina influenciando la tasa media de utilidad, lo que hoy conoceríamos como la rentabilidad media. ¿Sí? Fíjense que David Ricardo habla de media, no habla de marginal. Keynes después va a hablar de marginal. Entonces, tanto el salario como la tasa media de rentabilidad, y que uno está ligado al otro, el salario y la tasa media de utilidad están unidos, esos dos elementos determinan el valor de la mercancía. ¿Sí? Ahora, lo que el empresario hace continuamente, esa sería como una primera comparación. Dije que estaba determinada por 2 cosas, ¿no? La primera es esa que acabo de explicar, que es salario y tasa de rentabilidad, y la segunda es la competencia. El empresario produce un determinado bien y ese determinado bien tiene distintos competidores. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado de competencia donde la tasa media de utilidad es igual o es uniforme para todas las empresas que producen ese bien. Si estoy hablando de la producción de una virome, el empresario trabaja en un mercado donde hay varios productores de virome y todos tienen una rentabilidad medianamente uniforme. Todos tienen una R, una tasa media de utilidad medianamente uniforme. ¿Sí? Si esa rentabilidad cae, lo que hace el empresario es comparar continuamente esa rentabilidad, porque obviamente si es un negocio requiere de inversión permanente para ir creciendo. Entonces, el empresario ¿qué hace? Compara esa rentabilidad media, esa tasa media de utilidad, que llamamos rentabilidad ahora, pero recuerden que se llama tasa media de utilidad, con la tasa de interés. Porque si él tiene 100 pesos para invertir, dice, lo pongo en el banco y vivo de los intereses, me quedo cruzadito de brazos y cobro todos los meses, o lo pongo en mi empresa y tengo una utilidad. Esa utilidad tiene que ser mayor que la tasa de interés, porque si no, si la tasa de interés fuera mayor, pongo la plata al banco y no la pongo en mi empresa. Entonces, si llega a existir, fíjense cómo influencia esto. Al comparar la tasa de interés con la tasa de rentabilidad,
perdón, vamos a llamarlo como corresponde, con la tasa media de utilidad, es la forma que se determina el capital o la inversión que hace el empresario, que son los motorizadores de la economía. Acuérdense, son los que producen el proceso de acumulación, el empresariado. Entonces, fíjese cómo una variación en salario termina influenciando sobre la tasa media de utilidad, que al comparar el empresario esa tasa media de utilidad con la tasa de interés, lo que puede llegar a ocurrir es que baja el nivel de inversión. Entonces, cuidado con el valor de mercancía, que el valor de la mercancía no es el precio que consigue el empresario, porque dentro de ese valor de la mercancía, el empresario, según David Ricardo, valora muchas cosas más. ¿Sí? Por ejemplo, el nivel de inversión que va a utilizar. ¿Se entendió? Bueno, todos. La explicación era para Floppy, pero era para todos también. ¿Floppy se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, cómo no. A ver, acá hay alguna otra pregunta más. Jorge también lo entendió. Sí, bueno, capaz que esa explicación fue media rápida. Lo que pasa es que ya iba unos cuantas, como hora 50 de explicación, y dije, vamos a terminar este video porque si no, ni yo lo voy a ver. Bueno, sí, ese es un problema mío, hablo muy rápido. Porque quiero llegar a... Bueno, vamos más lento, vamos más lento. ¿Alguna otra consulta? Hola, profe. Yo tengo una consulta. Sí, ¿quién habla? ¿El nombre? Luciana. Luciana. No sé dónde estás, Luciana, porque hay 80.000 en la pantalla, pero dale, Luciana. También es sobre David Ricardo. Lo que no me quedó muy Bien. claro es si él está de acuerdo y saca el impuesto ese ricardiano. O sea, si está de acuerdo o no. Eso es lo que no entendí. El impuesto ricardiano, que hoy conocemos como impuesto ricardiano, si él no lo llama impuesto ricardiano, hoy lo conocemos como impuesto ricardiano, es un impuesto a la tierra. ¿Sí? Acordate la diferencia entre Smith y Ricardo. Smith, de dónde viene, y Ricardo de dónde viene. Ricardo viene con una cuestión mucho más profesional, viene de una universidad mucho más fuerte, del Reino Unido, en Londres, y está ligado básicamente a la bolsa de Londres. ¿Sí? Entonces, Ricardo lo que quiere hacer, el ataque de Smith era precisamente a ese sector. ¿Sí? A Smith criticaba al sector al que pertenece David Ricardo. Ricardo es posterior, ¿no? Porque Adam Smith defendía a quien producía, pero aparte de quien producía, a quien ya era el empresario motorizador del proceso de acumulación de la riqueza. ¿Está bien? Porque era el que generaba la riqueza para las naciones. Decía, mira, tiene que existir, y es fundamental que exista el agricultor, pero los que motorizan son el sector empresarial. Y Ricardo le suma a eso algo más fuerte que dice el sector financiero también. No solo eso, sino que Ricardo ya empieza a hablar de cuestiones monetarias que Smith no lo hacía tan claro, y donde dice que hay una... ¿Por qué? Porque ve que todo ese proceso en la creación de dinero empieza a generar aumentos de precio. Y esos aumentos de precio, como vimos recién en Ricardo, producen una disminución de la tasa media de utilidad. Al disminuir la tasa media de utilidad, la cuestión de la inversión se empieza a frenar. Si se frena la inversión, se frena el proceso de acumulación y las naciones no crecen al mismo ritmo de crecimiento que venían teniendo. Entonces, él lo que dice en ese proceso de frenar por el aumento de precios, no cobremos tanto impuesto a la riqueza, a la tierra, perdón. No cobremos tanto impuesto a la tierra porque eso tiene un proceso de acumulación hacia arriba. Si yo cobro un impuesto en la producción, en la tierra, el precio que termina pagando
el bien final, por ejemplo, a ver, digo una estupidez, ¿sí? Si estoy haciendo trigo y pongo un impuesto a la producción del trigo, a la tierra donde se produce el trigo, la harina va a ser más cara. Y yo estoy tratando de exportar harina. ¿Sí? Entonces dice, no mates acá abajo porque termina repercutiendo acá arriba en el precio del trigo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces él dice, ese es un impuesto a la tierra. Quedó como un impuesto ricardiano, claramente. Y la forma de tributarlo es lo importante que queda como de Darry Ricardo. Pero él dice, no frenes el proceso de aumento del impuesto a la tierra como venía proponiendo Adam Smith y se venía llevando en la práctica. Es decir, dejar el impuesto a la tierra, pero no lo aumentes continuamente como está, porque eso tiene un problema y termina frenando el crecimiento económico. ¿Sí? Por lo que vimos recién en lo que me preguntó Floppy recién. Bueno, Floppy me parece que era. No sé si esa es la respuesta. Sí, profe, A ahora sí ver, se ahí entendió. Gracias. Bien. No, de nada. ¿Alguna consulta más? Clic, 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 clic. Rematamos 10 segunditos para una consulta más. 6 segundos. 3 segundos. Profe, En el segundo final saltó alguien. yo tengo una duda. Sí, Cuando hablamos de las clases sociales en los fisiócratas, sí. ahí en una nombró los estéril y como que no entendí, escuché los políticos y los comerciantes, pero después agrega una cuarta y ahí habla de comerciantes de nuevo. Sí, lo que Entonces pasa es no que entendí. Kesnay, claro, lo que pasa es que Kesnay, siendo el principal pensador de los fisiócratas, nombra a 4 clases sociales. Pero él es el único que nombra 4. El resto de los autores nombra 3, y son los terratenientes, la clase estéril y la clase productiva. ¿Sí? Kesnay aumenta a los, o agrega a la clase de comerciante y, como cuarta clase social, digamos, ¿no? Por eso en general en el gráfico ustedes lo van a tener como 3 clases sociales, porque se puede decir que el resto o la gran generalidad de los autores hablaban de 3 clases sociales. Y no tiene importancia se divide entre 3 y cuarta, porque esa cuarta está metida entre la clase terrateniente y estéril para el resto. ¿Tá? Entonces, hablemos básicamente, sí, para Kesnay 4, pero para el resto de autores 3. Yo creo que que hablemos de 3 está bien. Los terratenientes, la clase estéril y la productiva. Los terratenientes, si clasificamos en 3, los terratenientes, la clase estéril, ¿quiénes van a ser? Los políticos, ¿sí? Los que viven en la ciudad, ¿sí? Los comerciantes. Esa es la clase estéril. La productiva es la que está laburando en el campo, en la agricultura, en la ganadería, y la que se dedica a hacer manufactura. Los terratenientes, ¿quiénes son? Los dueños de la tierra que la arriendan para que lo trabaje la clase productiva, que es el agricultor el agricultor y ganadería, el agricultor y el ganadero. ¿Se entiende? Entonces, la estéril, ¿quién es? La que es estéril, que no contribuye al crecimiento económico, por eso la llama estéril. Y para ello, Yo ¿quién es? Los pensé que eran los comerciantes. consumidores. No, en el esquema son extremadamente necesarios, porque sin consumidor no tenés clase productiva. El consumidor es el trabajador y es el que hace la clase productiva. Los terratenientes Claro. son muy pocas personas en sí. ¿Sí? Y los estériles son consumidores. ¿Tá? Entonces, fíjate que él no habla, los fisiócratas, a los consumidores no hablan como tal, como consumidor, como tal. ¿Se entiende?
Claro, sí, ahí todavía no hablaban de consumidores, es verdad. Ya no. ¿Sí? Está bien. Sí, sí. Y además, hablaban, acuérdate que hablaban como una, no me, ay, me frenó en un excedente, no me salía la palabra. Un excedente que producía el agricultor que era aprovechado por el resto de las clases. Primero por los terratenientes a través de los alquileres y, o sea, el excedente lo producían los agricultores y la clase manufacturera, quien hacía el proceso manufacturero. Ese excedente era apropiado por quién? Por lo que él llamaba la clase estéril y por los terratenientes. Pero después recuerden que Kesney es el que hace lo que hoy conocemos como flujo circular de bienes y dinero, que lo llamó el cuadro económico, ¿recuerdan? Bueno, Kesney es el que hace eso, y si ustedes habrán visto el año pasado en Economía 1, alguien tiene el micrófono abierto y se retumba mucho. Si ustedes recuerdan lo que habrán visto en Economía 1, cuando habíamos el flujo circular, hablábamos de agentes económicos, hablábamos de empresas, familias y Estado, y cuando mucho agregábamos un tercer factor que puede ser el empresariado. ¿Sí? Y hacíamos el flujo circular ahí, de bienes y de como contrapartida, dinero. Bueno, él no habla de los agentes, él hace el flujo circular que da la origen a la cuestión o al pensamiento macroeconómico. Se puede decir que la primera idea macro de entender como un sistema la economía está precisamente Keynes. ¿Sí? Y no pones agentes, lo que pone son las clases sociales. Él pone a los terratenientes, a los agricultores y a la clase estéril, estéril por la llamarlo agradable, para eso son los inútiles, ¿no? Claro, sí, sí, ahora entendí mejor, profe, gracias. Eh, 10 para la próxima, rematamos 10, rematamos en 6, rematamos en 3, rematamos en 2, rematamos en 1, la última pregunta. Me gané yo la última pregunta. Buenísimo. Buenísimo. Vayan tomando nota recomendación, más sí. allá, la recomendación era esa. Más allá de la clase corta que hicimos el otro día, que era simplemente la introducción, del videito, vayan haciendo ustedes sus propios apuntes y completando, porque les va a servir para más adelante, van a ver. ¿Está? Y sobre todo en el trabajo práctico. En el trabajo práctico que viene el lunes, y también ¿cómo se llama? Que nosotros no tomamos siempre lo mismo. Entonces, todas estas preguntas, algunas de estas, como el año pasado, ¿cómo se llama? Yo no estuve en esa primera entrada, no las puse dentro sería del banco de preguntas que hay de cada uno de los temas. Pero este año, digamos, ahora voy anotando cuáles son sus dudas y cuáles son las preguntas, y ahí también vamos incorporando al banco de preguntas una posibilidad de generar aleatoriamente, digamos, que sería, este año va a estar así el parcial. O sea, va a haber muchas más preguntas y entonces eso significa que van a ser aleatorias. El año pasado no llegué a conformar el banco de preguntas con tantas, si bien hay creo que cerca de 150 entre preguntas y ejercicios por cada uno de los parciales, es como que para cada uno de los temas te exige 70, 60, entre 60 y 70 preguntas como para que eso sea aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Que todos tengan un parcial distinto. Este año van a tener sí, yo no todo... recuerdo cuando hicimos, yo no me acuerdo cuando hicimos preguntas iguales, no me acuerdo todavía, cuando hicimos 2 años las preguntas iguales. Así que Y es nuestra ahora, capacidad de innovar.
van ahora a recibir esta posibilidad, ¿no? De hacer preguntas aleatorias y que esa aleatoriedad esté dada con respecto, no sé, a los temas, ¿no? No sé, teoría del valor trabajo, esta cuestión que surgió acá y que yo creo que les habilité en el aula, digamos, un, un trabajo de un autor coreano donde está claro, digamos, que si los individuos y las clases son, digamos, elementos centrales para definir cada una de las escuelas, que no me acuerdo cómo es que se llama el autor, coreano, pero tienen habilitado en el aula, si no lo habilité, Chinchulín, Chinchulín, Chinchulancha. Chinchulancha. Lo que sí me acuerdo que presté el libro y no me lo devolvieron más, pero lo tengo identificado a la autora, digamos. A quien no me devolvió el libro. Sí, desaparecí. No, no, No estoy más en cámara, no estoy más en cámara. no, pero es autora femenina, así que alumna. Así que, no, realmente es muy interesante, digamos, cómo mirar esos cuadros de resumen. Ustedes tienen, en un apunte que les puse, hay un conjunto, digamos, que sería una parte central y a su vez con unos rayos como si fuera un sol, y ahí están los principales conceptos. Ese apunte también ténganlo en cuenta. Y después el otro, que es un cuadro de evolución del pensamiento económico, donde esta cuestión de la individualidad o las clases sociales, expresadas fundamentalmente más por el marxismo, son centrales para seguir las escuelas, y también eso va a formar parte de las preguntas que les vamos a hacer. Más lo que podamos rescatar de estas consultas, del video, más algunas cuestiones que ya vienen de años anteriores y que van a ser reforzadas en la parte práctica o en la actividad práctica que van a hacer el día lunes con Ignacio y con Verónica. Ignacio, ¿algo para acotar? Verónica. No, sobre lo que habló Alejandro en particular, o... Ahí salió una pregunta extra time. Así que sí. Sobre Lucky. La eficiencia marginal del capital va a depender de la tasa de interés y el rendimiento que esperan las inversiones de esa inversión, ¿no? Le esperan obtener los inversores de esa inversión. Eso es... Bueno, eso cuando veamos ahora ahora, después de esto, hace usted el trabajo práctico, después viene con producción, producto, factores y demás, cómo se calcula la producción, el producto, después las definiciones, después viene la ecuación económica fundamental, va de la mano del equilibrio entre oferta y demanda agregada, después de todo eso viene los modelos, el modelo económico de ISLM en el esquema más simple, clásico y keynesiano. Cuando veamos ISLM, ahí vamos a hacer hincapié en eso, ¿sí? Para los clásicos, la inversión dependía de la tasa de interés, pero de la tasa media de utilidad, como vimos recién en David Ricardo. Keynes lo que va a introducir es la concepción marginal, ¿sí? No media, sino pasa a la cuestión marginal. Porque según su criterio no interesa tanto cómo fue la historia de una inversión, sino si yo pongo un peso hoy, cómo va a ser hacia adelante esa inversión, y eso por eso es que salta de un concepto medio a un concepto marginal. Entonces, para Keynes la inversión va a depender de la tasa de interés y de la eficiencia marginal del capital, donde el concepto de la eficiencia marginal del capital es central en el enfoque keynesiano y que lo vamos a ver, que no es tan rápido para explicar, va a llevar media clase explicar eso solo. Pero ¿cómo se llama? La respuesta sería sí, Brenda Vidal. Sí, depende de esa comparación entre la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés. Y hasta ahí. Sí, lo complejo es de medir el rendimiento. Keynes lo hace de una forma más compleja, pero la respuesta, como dijo César, es así simple para Economía 2, sí. Sí. No sé, Lo cortamos, Ignacio. Bueno, te cortamos, Ignacio, si querés decir algo. No, está bien. Si tienen, no sé, Ale, vos, pero si tienen dudas sobre
la comparación entre el enfoque marginalista y el enfoque clásico, hay unos apuntes que se pueden sumar, que son bastante prácticos, están en español, que son de Cesarato, que es un investigador italiano, y está bueno porque es bastante didáctico y explica bien las diferencias entre los dos corpus teóricos, ¿no? O sea, básicamente qué cosas son exógenas en uno y qué cosas son endógenas, y qué cosas son exógenas y endógenas en el otro enfoque, y en qué se diferencian, que básicamente es un poco lo que mencionaba, o sea, se centra en lo que dice Alejandro, ¿no? O sea, digo, la concepción, digo, centrada en la distribución del ingreso en función de clases sociales, donde la determinación de la distribución del ingreso es exógena, esencialmente, en el caso clásico, mientras que en la teoría marginalista la distribución del ingreso se determina endógenamente, o sea, se determina en el mercado. Y después, bueno, la mirada marginalista fundamentalmente es porque todo se basa en una cuestión de escasez relativa, o sea, de escasez relativa de dotaciones factoriales, y eso es lo que determina el precio, el valor de los factores de producción, mientras que en el otro caso, el precio, como bien decía Alejandro, el precio depende de los costos de producción, pero el precio del salario depende en realidad de cuestiones exógenas, cuestiones institucionales básicamente. O sea, el salario está determinado por cuestiones históricas, institucionales, ¿sí? No está determinado en el mercado del salario. No es que aumenta la demanda de trabajo y aumenta el salario, o viceversa. No hay una relación que venga por ahí. O sea, la masa salarial está determinada, o sea, cuánto se llevan los trabajadores y cuánto se lleva el capitalista está determinado por cuestiones que están por fuera de la modelización económica, o sea, que no se explican exclusivamente por cuestiones de mercado, sino que se explican más por cuestiones institucionales, presencia de sindicatos, presencia de regulaciones laborales, etc., ¿no? Ahí está un poco, me parece, el quid de la cuestión. Pero eso no, pero después me parece que es difícil entenderlo de movida, o sea, tienen que, me parece que masticar un poco más lo que les dio Alejandro y bueno, tratar de ir un poco también a los textos, eso es importante. Eso es muy importante. No, eso nomás. Buenísimo. Vero, la vi que entró, pero no sé si querés decir algo. Si estás. Profe, Sí. Ignacio, ¿puede decir el nombre de nuevo o escribirlo por el chat del libro? Sí, no, es que son unas notas de clase, o sea, con lo cual en ese sentido está buena porque no son cosas extensas. Yo si quieren las subo al aula, porque no sé si las van a encontrar así fácilmente. Se llama Dale. Cesarato el autor, o sea, con C, E y después S, pero se dice Cesarato, y yo las paso, son 2 notas de clase, ¿sí? Que no son muy extensas. Si no la podés subir porque la verdad que estuve revisando otra vez la clase y a ustedes el máximo que tengo es ponerlos como profesores, no editores. Entonces y eso indica No puedo editar. No podés editar. Pero ya le mandé a la persona que maneja las aulas virtuales, ya le mandé ¿cómo se llama? Porque Alejandro me decía que no estaba directamente, así que ahora lo coloqué, pero no me da la posibilidad de ponerlos como profesores, a mí. Entonces debe ser de un rango superior. Así que ahí le mandé a Almada, así que probablemente la semana que viene ya podés editar. Por acá puedo compartirlo, ¿no? Sí, por acá puedo sí. compartir. Sí. Y lo bajo yo acá y lo puedo lo busco editar. ahora, lo busco y... Dale, Y lo mándalo busco por correo y lo paso ahora. Mandáselo por correo electrónico directamente a César y lo sube y por acá. Claro, por acá, como sea más por acá y por correo. Eso. Por acá y por correo. Dale. Así. Ahí va a llegar de alguna forma. Dale. Yo lo subo directamente y armamos. Dale. Bueno, el día lunes, ¿cómo se llama? Tanto Ignacio como Vero van a hacer una introducción teórica al tema y después vamos a tener la actividad práctica
correspondiente a este tema. Así que bueno, ahí vamos a tratar de cerrar, o sea que van a tener otro espacio más donde vamos a estar todos nuevamente trabajando con ustedes como para afianzar los conocimientos. Acá sí puede subirla, así que bueno, dale. Ahora Sí. te la mando porque si Sí, ya sí. cortamos, la estoy buscando todavía, ¿viste? No me acuerdo dónde la tenía. Bien. Yo iba a avanzar, Alejandro, en el, ¿cómo se llama? En la Sí. parte de sistemas, pero prefiero que avancemos directamente el lunes, que es una parte, ¿cómo se llama? Bueno. Una parte de sistemas económicos y una parte de esta. Igualmente yo subí el PowerPoint y voy a subir ¿cómo se llama? Un video de la clase, ¿cómo se llama? Tal cual como hiciste vos, explicando largamente el PowerPoint, así que no va a haber ningún inconveniente como para también tenerlo de consulta el lunes o la semana que viene, que ya calculo que podemos empezar con alguna clase de consulta el día jueves, si ustedes así Bueno, lo determinan. entonces, Ahí lo tengo, ¿eh? A ver. Ahí subí uno por el Zoom. Perfecto. Me confundí, no es Cesarato, es Chicone. Es de la familia, es ahí, es cercano. Costa cosa, más costa cosa. Claro. Trae recuerdos políticos cercanos también. Chicone. No seas así. Perfecto, ya está. ¿Qué me decías, bueno, Alejandro? Ahí se puede bajar, ¿eh? Se puede bajar, ¿eh? Sí, ya lo bajé, así que ya lo bajé y así que ya estamos, ya lo puedo colocar. Igual si querés, César, subilo porque por ahí hoy mucha gente no lo va a ver, ¿viste? Listo, ya lo subo en 2 minutos más. ¿Querías, Alejandro, decir algo más? Sí, a ver, 5, 6, 7 de ustedes al azar, cualquiera que tenga ganas, a ver, una opinión sincera. ¿Qué les parece esto de tener una clase que dure 1 hora y ustedes previamente tengan leído el desarrollo del tema en un PowerPoint o con una clase, con un video, digamos, ¿no? Cosa distinta, porque es primer año que lo estamos inaugurando. Hacemos la clase, la grabamos y ustedes la ven previamente y después vamos a las consultas y estas cosas puntuales. A ver, 5, 6, 7 de ustedes al azar. Antes que hable nadie, digamos, decirle que nosotros, digamos, no somos de esas personas, como todo, uno dice, no, la crítica positiva, no, la crítica negativa, no, la crítica negativa o de mala fariña, digamos, duele más. Siempre la crítica te duele un poco, realmente, pero nosotros no somos de tomar medidas de ningún tipo, o sea, tratamos de que el discurso que sea abierto. Eso no vamos a hacer. Claro. Y tendrán que rendir unas 5 veces nada más el final de Economía 2, o sea, presentando un trabajo a partir de la tercera, pero nada más que eso, o sea, pero no, lo que les queremos decir es que en líneas generales vamos generando así en el aula, y que intentamos también aquí, ver que nosotros trabajamos en conjunto, que esto es un espacio de construcción, no es solamente un aula. Entonces, si ustedes dicen, bueno, mira, no, la verdad que no puedo, porque ahora estuve procesando la encuesta, te digo Alejandro y Ignacio, ahora les voy a mandar este fin de semana la encuesta, y la mayoría está desde un celular. Entonces yo hoy vinieron del Canal 9 a hacerme un reportaje, y antes del reportaje les decía, la dificultad que genera estar de un celular. Yo no podría ni estudiar en celular porque no vería nada, pero para ustedes también está complejo, entonces a ver cómo podemos articular de mejor manera la posibilidad de generar ¿cómo se llama?
O sea, una interacción que sea más efectiva. La tratamos de hacer por varios lugares, y ese varios lugares también he leído como unos 7 u 8 del Día Internacional de la Mujer, están bastante bien, de eso va a haber preguntas en el parcial, así que vayan tomando nota en esa parte que nosotros decimos que se acerca Sí, a la los temas que se realidad, va a mencionaban. haber. Así que adelante, chicos, adelante, lo escuchamos. Hola, El tema que parece que no me entiende que fue el pedido. hola. Hola. Para mí está bueno Ah, porque me cuando no puse. entiende algún concepto lo puedo ir pausando y volver a repetir el video cuando no te sentís seguro de tu resumen, digamos. Muy bien. bien, gracias Jorge. Profe, Voy a pagar todo cuando se retire. Sí. Sí, Floppy. a mí, sinceramente, la primer clase que tuvimos la semana pasada, creo que fue 1 hora que el profe habló muy, muy, muy rápido, 40 minutos, me chocó mucho en lo que fue tomar apuntes, intentar entender, de no entender nada, todos los conceptos que usaban, y por ahí la manera de subir un video, que por ahí en partes hablaban más rápido, pero después poder sacarme las dudas que quedaron de ese video, me simplificó mucho el hacer un resumen para entenderlo y después poder entenderlo mejor, sacándome las dudas. A mí me gustó mucho la clase de hoy. Bien, gracias. ¿Algunos más, por fin? A ver, esto lo estamos haciendo para ver si seguimos con esta metodología o no. Así que vale mucho su opinión, ¿sí? Lo estamos haciendo en función de eso. Si ustedes dicen, no, esto no nos sirve, volvemos a otra cosa. Sí, profe, a mí me pareció buena la idea, porque por ejemplo yo puedo estar 3 horas en una clase, pero capaz otras personas que trabajan o tienen otro tipo de vida, es más fácil mirar un video y verlo cuando ellos tienen tiempo y solo venir a las clases de consulta, digamos. Gracias, Luciana. Está bueno. Yo opto por esa modalidad. Nosotros el año pasado con Silvia y con el profesor Gustavo nos estábamos manejando de esa manera, así que ya como que lo tenemos muy aceitado y nos fue bien. Así que por mí espectacular. Gracias, Gonzalo. Gracias. Sí, yo Vamos, también cuanto más opinen, más. yo también Perdón. opino lo mismo porque además te alivia un poco el estrés de estas clases que no sabes si Sí. te va a andar bien internet. Tenés razón, Juan Manuel, el estrés, y ustedes también, para nosotros también, si nos anda bien internet, si se corta, no sé, Alejandro que tiene, digamos, ahí en el 3, vive en el kilómetro 3 y ¿cómo se llama? También Ignacio, que tiene, yo también empecé a tener problemas en algunos días, la semana anterior, digamos, este turno de Economía 1 no, el turno siguiente se me cortó internet a la mañana acá en mi casa, así que en chancleta salir para mi oficina, digamos, en malla, como para poder hacer algo ahí, digamos, metido. O sea, realmente es tensionante para todos. Entonces, cuanto menos tensionante sea, mejores. Yo el lunes le voy a compartir la encuesta, digamos, por el Facebook, el resumen de la encuesta, y se lo vamos a mandar a la facultad, y bueno, así nos vamos conociendo, también gracias a lo que contestaron la encuesta, la otra encuesta esa que estoy programando sobre este modo que digo yo de mirar la economía, que tiene que ver con variables más cualitativas y lograr establecer, digamos, algún tipo de investigación al respecto. Así que bueno, gracias Juan Manuel, no sé si tenés algo más para decir o se te cortó. No, eso nomás, está bueno los videos, son mucho más claros, se escuchan mucho mejor. Sí, no, está buena la modalidad, puedes sacarse dudas en clase de consulta. Y después vamos a hacer también consultas, consultas varias en otro momento, generalmente más cerca del parcial, cuando tienen más
más dudas, ¿no? Pero bueno, primero agradecerles también que yo sigo mucho lo que pasa en el aula y cuántos entran y cómo están y cuántas veces se miran las cosas. Y realmente hay un nivel de, por lo menos de mirada mucho mayor que en otros años, claramente. Mucho mayor que el año pasado, sin lugar a dudas, que era un año, como que, como bien decía Juan Manuel, la experiencia y el anterior expositor, que la experiencia, Gonzalo sería, que la experiencia con Economía 1 también repetida acá, va dando sus frutos y ya tenemos todos un poco más de experiencia. ¿Alguno más? A ver. Considero que es bueno para poder, dice Cris Villacorta, los videos y después sacarnos Ver las los dudas. videos. Sí, me paso eso igual, algunos días no pude asistir y luego veo grabado y sacar las dudas. Perfecto. Sí, y para nosotros, yo insisto lo de César también, la verdad que es un dolor de cabeza de conectarnos de forma directa, porque bueno, hoy no sé por qué no estamos teniendo problema de internet, Hoy pero estamos se perfectos hoy. suele cortar. Sí, ahora estamos perfectos. Pero nuevamente, Hola, profe. ahí viene Graciela. Ahí viene Graciela. Sí, Ustedes adelante. no tienen problema, pero a mí se me cayó la conexión de Wi-Fi ya 2 veces. Y sí, es mucho más práctico y es más tranquilidad para uno para poder sacar los apuntes y repasar y tratar de conectarse a la hora de consultar. Es difícil la conexión. Perfecto. Sí. De todos modos, recuerden, ¿sí? Que las clases son guías para estudiar. Tenemos que ir a los libros, ¿sí? Recuerden eso, Ignacio también lo dijo. No, sí, no, era para todos yo la entro respuesta. bastante, sí. Sí, entré No igual, era para vos, no era está para muy vos, era para vos. interesante el apunte y el PowerPoint que subieron, sí. También. Perdón, igual el apunte es complementario, o sea, no es obligatorio. No, ni... sí, todo suma. Igual en el orden, Graciela y chicos del aula virtual, todo lo que viene complementario estoy tratando de meterlo en carpetas. O sea, por ejemplo, no sé, metí la encuesta y algunas cosas de Magnif que no las vamos a dar así directamente este año o que por ahí las vamos a ver al final, lo metí en una carpeta. Entonces, ¿para qué? Para que cuando ustedes entren sepan que esos son los que tienen que ver. Supónganse, hoy les subí en una carpeta sobre el Día Internacional de la Mujer, el INDEC había publicado, que yo no me había dado cuenta, el 8M en datos. Muy interesante, pero nuevamente, como no lo vimos, fue a parar a la carpeta. Si alguno quiere tener más datos sobre lo que vimos y ahí está metido en la carpeta sobre el 8M. Entonces, la idea sería que también en el aula virtual se encuentren con lo que se va a tomar en el parcial. O sea, hagámoslo más. Por supuesto que eso es lo mínimo. Después hay que ir al libro. Ahí le subí una copia digital del libro de Joseph Lajoie, que es el autor que utilizamos ahí en el tema de sistemas económicos. Ya también está el PowerPoint de economía, digamos, economía y sistemas económicos. Ahora voy a hacer un video este fin de semana y así vamos mejorando la fluidez de los videos y después vamos viendo y también, ¿cómo se llama? Lo que vi, que son 5 o 6 trabajos en el aula sobre la actividad número 1, me pareció muy bueno. Vamos a abrir un foro para la actividad número 2. Voy a hacer una devolución general y los chicos después también harán en la actividad número 2 una devolución particular si hay errores graves o general si está todo más o menos bien. Así que cosa que ustedes también vayan teniendo algunas seguridades en las devoluciones de lo que trabajan. Y ahí radica, digamos, nuestro trabajo, que es más, antes era más centrado en la exposición y ahora está más centrado en un trabajo diferente, ¿no? Hay que sentarse, ver el aula virtual, mirar las cosas, leer más de sus trabajos, corregirlos, no sé, sacar una idea de cómo van, pero por lo menos en la actividad número 1 tampoco no era muy difícil, pero bueno, las respuestas fueron
interesantemente buenas en lo leído. Así que apenas termine de leer todo, les hago una respuesta general y ¿cómo se llama? Y cerramos esa parte del número 1, pero nuevamente, fíjense que ahí adentro de la carpeta se van a encontrar con datos del 8M, está muy, muy bueno. Tuve toda la intención de ponerlo en el corpus general, pero en el corpus general voy a dejar cosa que entre ese alumno que está hoy o que tiene problemas de conexión o que trabaja, entre y diga qué tengo que estudiar y hayan las 6, 7 cosas que se van a tomar en el parcial, y después están los alumnos que van siguiendo más día a día, miran el video, lo repiten, sacan el apunte y demás, que ellos si quieren profundizar, ahí está también, ahí va a estar el apunte que recién ha colocado Ignacio, lo voy a poner adentro de la carpeta. Entonces ya queda claro, como dice él, que es una cuestión complementaria, el que quiere leerlo lo lee, lo otro es casi obligatorio, pero fíjense que el complementario que entrega Ignacio es vital, porque en esa carga que le han dado ustedes al tema, lo define claramente cuáles son las diferencias entre los modelos. ¿Algún comentario de alguno, de alguien que quiera aportar algo más? Pero... Hola, está buena la metodología, o sea, yo en comparación con la cursada del año pasado, veo que este año hay por ahí preguntas más puntuales y se puede profundizar más al ver la teoría en los videos antes de venir a la clase. Así que está bueno, igual César, que hace siempre el seguimiento de todos, el tema de que estén entrando a ver los videos, que estén participando y enviando los trabajos, es como que, sin lugar a dudas, al momento del parcial van a estar mejor preparados y los resultados van a ser mejores para ellos. Así que nada, que sigan, que no se estanquen y que sigan las clases y los videos a medida que los van subiendo y mirando los apuntes. Así después no tienen problemas a último momento cuando se acerca el parcial. Está muy claro, gracias Verónica. Y lo que vos decís, yo le llamo el grupo de seguidores. El grupo de seguidores es la gente que pregunta, que está mal, tanto no van a tener ningún problema en aprobar el parcial, porque nosotros en el parcial no nos corremos mucho de lo que estamos diciendo actualmente. O sea, puede ser que tengan algún tema que esté más flojo, pero no van a tener inconvenientes. O sea, nosotros hacemos mucha carga, una carga mayor, para no decir mucha carga, en el final. O sea, en el final somos un poco más... exigimos más lenguaje, más precisión, pero aquí los que ya vienen con este ritmo, por favor no lo pierdan, porque es más fácil estudiarlo así y después darle un repaso el 19 de abril o la semana antes, y entonces es mucho más sencillo. El que no, trate de engancharse, que sea un poco el fin de semana, ver partes de video, ver como para ir compendiando, y además este es un tema que ustedes ya lo vieron en Economía 1, por ahí se están preparando Economía 1, también les puede servir como otra visión para ver ¿cómo se llama? Para rendir el examen de Eco 1, que ahora el 24 tenemos otra tanda. Con muchos de ustedes anotados así, yo ya miré, creo que hay 15 el 24, una cosa así. Bueno, muchas gracias, que no hay más chicos. preguntas. Gracias por su participación y por su participación el otro día, actualmente y nuevamente. Siempre saben que estamos ahí dispuestos a tratar de solucionarle las cosas para que sea un cursado lo más eficaz y eficiente posible. Así que bueno, muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Chao, chao. Chao, que tengan buen No, fin de Chao, semana. nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, buen Chao, fin de... profe. Chao, Chao, chao. igual. Buen fin de... Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.